La Academia Euroamericana de Derecho de Familia tiene el gran honor de presentar a la doctora Alicia González Vitale. Ella es doctora en negociación y mediación y además es la actual directora provincial del Servicio de Mediación Familiar que se aplica en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén. También es autora del programa de coordinación de parentalidad que se aplica en el Poder Judicial de esa provincia. Es presidente de la Asociación Internacional y para Iberoamérica de los coordinadores en parentalidad. Y lo más importante es que es una persona comprometida con lo que hace. Por otra parte, es intención de la Academia proseguir con estas exposiciones durante el próximo año en forma mensual. Deseamos que ustedes nos acompañen. Y como siempre digo, si tu corazón está lleno de amor, siempre tendrás algo que dar a los demás. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Y además los dejo muy bien acompañados. Adelante, Alicia. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder participar de esta conferencia organizada por EURAUFAM para conversar en relación a una metodología de resolución de conflicto denominada coordinación de coparentalidad. Entonces quisiera compartir con cada uno de ustedes y agradecer muy especialmente a la presidenta de esta academia, a Zully Wilde, por haber sido tan generosa en conceder este espacio para poder compartir todos estos conceptos con ustedes. Espero que sean de utilidad y desde ya quedando a disposición de todos. El tema es la coordinación de coparentalidad, una herramienta novedosa para la gestión de conflictos familiares de alta intensidad. En relación a ello, lo primero que quisiera transmitir es de qué se trata, cuál es el concepto, el significado de la coordinación de coparentalidad. Y poder decirles entonces, como lo anunciaba en un primer momento, que es un método de resolución de conflictos no adversariales para poder abordar los conflictos familiares de alta intensidad, como ya veremos, y este método es ordenado por un juez o jueza. Por lo tanto, se convierte en obligatorio para las partes, para los progenitores, una familia en la que es necesario poder garantizar el bienestar de los hijos e hijas en común, dado que la alta conflictividad genera un impacto muy importante en los hijos e hijas en estos casos. Y por lo tanto, esta metodología no es confidencial en relación al juzgado, al juez o jueza que ha ordenado esta medida. Decíamos que es una herramienta novedosa, sobre todo para los países de la región, de Latinoamérica, de Iberoamérica también, dado que su origen data de la década de los años 90 en Estados Unidos y Canadá. Al detectar una mayor conflictividad familiar, se dice que alrededor del 10% de los conflictos que en aquella época y de allí en adelante tramitan en los juzgados en distintos países del mundo, irrogan un trabajo tan laborioso para los operadores del sistema judicial de alrededor del 90% de la actividad jurisdiccional, por justamente el tipo de
conflicto por las reincidencias, por los incumplimientos, por las distintas denuncias y acciones que se van presentando en estos casos. Em, y también una de las cuestiones que emerge dentro de la experiencia realizada en Estados Unidos y Canadá es que otros métodos de resolución de conflicto muchas veces resultan insuficientes. Llámese la terapia, llámese los métodos de resolución adecuada de conflicto no confrontativos como la mediación e incluso el juicio, que muchas veces, luego de obtenerse una sentencia, su cumplimiento resulta muy complejo, muy dificultoso y muchas veces de imposible cumplimiento. Una nota característica que lleva al desarrollo de esta metodología de resolución de conflicto es que los hijos e hijas quedan entrampados en el conflicto de los progenitores, generalmente sujetos a conflictos de lealtades, triangulaciones, a veces coaliciones de un progenitor conviviente con los hijos en contra del otro y en numerosos casos cada vez se ven más estas situaciones, la negativa de los hijos e hijas a tener contacto con el progenitor o progenitora no conviviente. Como decíamos, este es un método que se diferencia de otros y cuando hablamos de los métodos adecuados de resolución de conflictos no confrontativos, colaborativos y demás, el más conocido, el más difundido y aplicado es la mediación, tal vez, ¿no? Sobre todo para los conflictos de tipo familiar. En este caso, las grandes diferencias que tiene la coordinación de coparentalidad, en tanto es un método obligatorio, mientras que la mediación debe garantizarse la voluntariedad. Mientras que la mediación es un proceso absolutamente confidencial, la coordinación, como decíamos recién, no es confidencial hacia el juez o jueza que ha derivado a la familia. La coordinación se lo identifica como un método directivo, normativo, en relación al protagonismo de las partes, mientras que la mediación se resalta por uno de los principios, es el protagonismo pleno de las partes en la toma de decisiones en las temáticas. Mientras que en la mediación los objetivos o los temas a conversar y abordar son múltiples, variados en los temas familiares, que pueden ser relacionales o patrimoniales. En el caso de la coordinación es un único objetivo. Es trabajar con los adultos responsables de la familia en pos de garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. En el caso de algunos tribunales y sistemas de mediación, la derivación suele ser judicial cuando es una mediación intrajudicial, como la que trabajamos nosotros en la provincia de Neuquén, a diferencia de las otras provincias del país, de Argentina, que tienen la mediación previa, obligatoria, previa a la iniciación de un juicio. Y en el caso de la coordinación de coparentalidad, la derivación siempre es ordenada por un juez. Es la metodología más aconsejable, esto nos lo demuestra la experiencia justamente por la gran conflictividad que atraviesan las partes. El plazo, también notamos que hay una gran diferencia entre un método y el otro, porque los objetivos son muy distintos y el nivel de conflicto son sustancialmente diferentes. En el plazo de la mediación, entre 60 y 90 días como máximo, podemos decir, y en el caso de la coordinación de coparentalidad, los plazos estimados entre 1 a 2 años promedio, según las directrices internacionales de la AFCC, que es una de las guías a modo de recomendación que nosotros utilizamos. Quisiera contar, dado que hay una variedad de público en este momento, contarles a ustedes que también el marco legal de la experiencia de la coordinación de coparentalidad en Argentina es fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A la vez,
como saben ustedes, nuestra Constitución Nacional, modificada en el año 1994, introduce dentro del artículo 75, inciso 22, una serie de tratados internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, em, como una norma supralegal, por lo tanto tiene naturaleza constitucional también, y a la vez dentro de la legislación nacional tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, que replica en gran medida el texto y la finalidad y objetivos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a la vez, a partir del año 2015, para ser más preciso, de agosto del 2015, con la puesta en funcionamiento del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, se introducen grandes modificaciones en materia de familia, del derecho de familia, entre ellos la responsabilidad parental, el cuidado compartido, el cuidado personal de hijos compartidos, alternados o indistintos, así como algunos otros institutos que garantizan, que tienden a garantizar los derechos de los niños y niñas, que son también fuente del el marco legal de nuestra experiencia. Y por supuesto, en el caso concreto, la resolución judicial de derivación. En nuestro caso, la experiencia desarrollada en el programa de coordinación de coparentalidad, que es de mi autoría, dentro de la estructura del Poder Judicial de la provincia del Neuquén, desarrollado en el servicio de mediación familiar como otro método aplicable para este tipo de conflictiva. En el periodo del año 2019 empiezo a detectar esta mayor conflictividad en los casos familiares. También se advierte un incremento en muchas situaciones de denuncias de abuso sexual infantil, denuncias de violencia intrafamiliar, y fundamentalmente empezamos a encontrar en las situaciones de familias con las que trabajábamos, muchas situaciones, decía, de rupturas de vínculos parentofiliales. Esto empieza a dar cuenta de una necesidad diferente, de una necesidad específica, es decir, de pensar una metodología de trabajo, de abordaje y de acompañamiento a las familias. Los hallazgos que se producen entre el año 2019 y 2020, que se pone en marcha este programa, con la verdad con resultados muy favorables, muy positivos, al igual que en el resto de los países del mundo, advertimos la alta incidencia judicial, que en los conflictos de alta conflictividad generalmente suele ser contraproducente para el bienestar de los niños y sus familias, incluso en muchos casos con resultados de prácticas que pueden ser consideradas iatrogénicas. Hay recurrentes denuncias de incumplimientos, hay a veces muchas dificultades en celebrar acuerdos, y en algunos casos, cuando se celebran los acuerdos, estos no se logran cumplir como se ha pactado, o lo mismo cuando hay resoluciones judiciales que disponen determinadas medidas. También hemos encontrado situaciones de operadores judiciales o externos y jueces muchas veces denunciados por situaciones de la alta conflictividad. Es decir, el conflicto trasciende a las partes, trasciende a la familia, involucra con mucho daño a los niños y niñas y adolescentes, y también impacta en los operadores del sistema. También hemos encontrado equipos interdisciplinarios de distintos organismos que trabajan con la familia de alta conflictividad, que se encuentran confrontados, enemistados en muchos casos, con muchas dificultades de armonizar prácticas y de poder llevar adelante intervenciones coordinadas. Y fuertemente hijos atrapados en las disputas de los progenitores, como les mencionaba recién, niños, niñas adultizados, con muchas tensiones y conflictos en deslealtades,
que muchas veces los lleva como resultado a elegir a uno de sus progenitores, generalmente es al conviviente, ya que el otro ya se encuentra alejado y por fuera del círculo de convivencia, y entonces es allí donde fuertemente aparece este hallazgo, este indicador de la negativa a tener contacto con él o la progenitora no conviviente. En la mayoría de los casos podemos decir que nos encontramos frente a situaciones de violencia en las más variadas modalidades, psicológica, física, económica, emocional, tanto entre los adultos como entre los niños, porque es muy frecuente la manipulación, a veces de uno y a veces de ambos progenitores. Como les contaba, este es un programa de la Coordinación de Coparentalidad en la provincia de Neuquén. Quisiera contar entonces esta reseña de cómo lo fuimos trabajando a partir de detectar estos indicadores de una mayor conflictividad que se detectaban en el ámbito de la mediación familiar y que generaba que en muchos casos alguna de las partes de la familia derivada no aceptaba el espacio de la mediación o prontamente lo declinaba. En su defecto, quienes lograban, con mucho esfuerzo, muchas reuniones de trabajo y demás, lograban celebrar un acuerdo, al poco andar detectábamos en un seguimiento el incumplimiento y nuevamente la reiterancia de la conflictividad. Es decir, son relaciones disfuncionales que los involucra y que ya tienen patrones de comportamiento que son muy difíciles de revertir. Reiterados incumplimientos, como decía recién, dificultad en celebrar acuerdos, muchas dificultades y un fuerte involucramiento y afectación a los hijos e hijas en común que la literatura científica los denomina o los califica como maltrato infantil, este entrampamiento en el que quedan atrapados los hijos e hijas en estas familias. Y por supuesto, la ruptura de vínculos, como les mencionaba. En función a eso, se empieza a implementar a fines del 2019, principios del 2000, del 2020, este programa de coordinación de coparentalidad en dos familias, con capacitación, por supuesto, ahora les contaré, y él con un rol que así lo refieren las directrices internacionales, redactadas, elaboradas entre una comisión de expertos de Estados Unidos y Canadá en el año 2005, las directrices de coordinación, como se las conoce y se las encuentra en los sitios web. Es un rol híbrido. Híbrido porque es un rol múltiple, variado, como allí les estoy colocando en esta diapositiva. Es un rol de orientación a la familia, es un rol psicoeducativo, sobre todo para dar a conocer no solo las necesidades evolutivas de los hijos en común, sino del impacto del conflicto, de los productos de la separación cuando es de alta conflictividad, ¿no? También es un rol de gestor del caso, gestor del conflicto. Se trabaja con los progenitores para ayudarlos a que ellos puedan modificar estas pautas de comportamientos y relacionamientos de interacción de manera que puedan trabajar sobre la toma de decisiones fundamentalmente conjuntas, pensando en el bienestar de los niños y evitar de esta manera estas triangulaciones, este entrampamiento de los hijos y como lo prevé puntualmente nuestra legislación, el Código Civil y Comercial, poder implementar un plan de coparentalidad y a la vez de acompañamiento en la ejecución de ese plan de coparentalidad o como lo llama el Código Civil y Comercial, el plan de parentalidad, dentro del convenio regulador, en el divorcio o en un caso de separación. Y un rol fundamental que tenemos los coordinadores de coparentalidad es, desde mi punto de vista, el de articulación y coordinación con otros operadores del sistema familiar, de manera que esto contribuye justamente
a evitar prácticas desarmónicas, prácticas contradictorias o intervenciones, acompañamientos que puedan ser contradictorios y que en definitiva perjudican a los hijos e hijas y a la familia en general. Les decía en relación a la formación de los coordinadores de coparentalidad brevemente, como siguiendo también las directrices internacionales. Pueden ser profesionales de salud mental o de derecho, aquí derecho, ciencias sociales, incluyendo trabajadores sociales, tienen que ser mediadores familiares y yo agrego con mucha experiencia en el campo de la mediación familiar, por cuanto, como venimos desarrollando desde un principio, se trabajan con familias que el nivel de conflicto es muy alto, muy elevado. Tienen que ser a la vez, además de todos estos requisitos, formados en coordinación de coparentalidad en distintas entidades reconocidas o públicas o privadas que tengan como el programa este de formación de coordinación de coparentalidad. Y entre ellos con conocimientos específicos en psicología evolutiva, dinámica familiar disfuncional, las etapas de los duelos, de los duelos en general, y los duelos de una separación, de un divorcio, de una ruptura, el ciclo de vida familiar, entre otros tantos, así como sobre la teoría general de los sistemas, dado que las intervenciones tienen que ser con una mirada, un enfoque sistémico, dado que la modificación de un elemento del sistema genera movimiento y modificación en el resto de los elementos. Y esto mirando no solo el sistema familiar, sino también el sistema familiar en una complejidad mayor en su relación con otros sistemas como educativo, social, institucional, incluso en su relación con el sistema judicial. Y por supuesto, conocimientos de elementales, por lo menos de cibernética, dado que salimos de una causalidad lineal que habitualmente se advierte en las situaciones problemáticas a una causalidad circular, es decir, donde hay muchos referentes o indicadores o causas de esa conflictiva que a su vez se retroalimentan y generan la escalada de conflictos y la mayor tensión y mayor gravedad de los conflictos. Además de ser conocedores de los procesos judiciales de familia y de la legislación de fondo, por supuesto, y como les decía, mucha experiencia con familias judicializadas y sobre todo de alta intensidad. Bien, en relación a las etapas del proceso, también siguiendo las directrices internacionales, la coordinación de coparentalidad la podemos definir en las siguientes etapas, que creo que es fundamental. La etapa previa es el contacto con la jueza o con el juez que deriva a una familia a la coordinación de coparentalidad, dado que se conforma un equipo de trabajo a partir de la derivación de la familia al programa. Luego viene una etapa inicial, que es donde se hace el mapeo del conflicto judicializado, donde se hace un análisis de todos los antecedentes judiciales existentes, para conocer básicamente este transitar, por lo menos desde la judicialización, y que nos da cuenta también del nivel de conflictividad y de todos los indicadores que venimos mencionando. A la vez yo utilizo mucho la línea del tiempo, dado que esto me permite ver cómo ha transitado esta familia estas dificultades, los acuerdos que han podido lograr, si los han sostenido o no, o los incumplimientos y todas las diferencias que los lleva a estos niveles de conflicto. A realizar entrevistas con las partes, fundamentalmente, allí dice con la familia, pero es fundamentalmente con los progenitores y cada uno de sus abogados. En mi caso lo hago con reuniones individuales, en muchos de los casos trabajo en plataforma Zoom como estamos en este momento, y todo ese trabajo, esa evaluación diagnóstica inicial en un plazo no mayor de 10 días. Con la práctica, la lectura agudiza, el conocimiento, la mirada y la individualización y determinación de evaluación diagnóstica del nivel de gravedad
que pueda tener el conflicto familiar con el cual vamos a empezar a trabajar. En esas entrevistas iniciales, lo primero que se hace, se explica el proceso, se explica no solo a las partes, a los progenitores, progenitoras, sino también a los abogados que los acompañan, porque es una metodología, como dice su título, relativamente novedosa para muchos países, y que esperemos que se siga difundiendo porque sabemos que es necesaria y a la vez eficaz. Luego de esta etapa inicial empezamos a diseñar el plan de trabajo por etapas, que nos lleva aproximadamente un año. Ese plan de trabajo, entonces entramos en la etapa de la implementación del programa de coordinación, con las distintas temáticas, desde la comunicación de las partes, desde el trabajar en el desinvolucramiento de los hijos, en trabajar en el poder compartir la información, en organizar la vida familiar, ayudarlos a organizar la vida familiar en las distintas problemáticas que cada familia particularmente presenta, y teniendo en cuenta cuáles son las características del caso judicializado que llega a la coordinación. El trabajo este es un trabajo muy arduo. En las primeras etapas se trabajan con reuniones semanales con cada una de las partes, y a medida que la familia empieza a tener cierta estabilidad, empieza a cesar la judicialización, que esto también es fundamental, empieza como a encontrarse una pequeña estabilidad. Eso es muy favorable para los hijos, y nos permite poder trabajar para que estos adultos puedan priorizar a sus hijos e hijas frente a las necesidades e intereses personales que habitualmente vemos. Luego viene la etapa del mantenimiento, que implica que todos aquellos cambios, acuerdos, compromisos parentales, como le llamo yo a los acuerdos de esta familia, poder sostenerlos como resultado de la implementación. Esta es una etapa que estimativamente puede andar entre los 6 y 9 meses, donde vamos verificando y acompañándolos a ellos, y de poco a poco nos vamos separando. Luego de las reuniones semanales empiezan a ser quincenales, con el correr del tiempo a veces mensuales. En algunos momentos siempre tenemos retrocesos, o es muy frecuente, ¿no?, que hayan retroceso por la disfuncionalidad que les comentaba. Y por último, el cierre del programa. El cierre del programa, que va acompañado de un informe final de cierre, o bien también puede ser de informes de estado del programa, porque no necesariamente el cierre se cumpla con el cumplimiento del objetivo, valga la redundancia, sino que muchas veces puede haber obstáculos insalvables, o pueden haber situaciones de riesgo o situaciones de violencia en las que se requiere que en la instancia jurisdiccional proteja y tomen las medidas del caso. Luego hacemos un monitoreo y seguimiento para corroborar los resultados del programa, para hacer una evaluación permanente y posibles mejoras del mismo, y por supuesto, fundamentalmente para acompañar a la familia y ver cuáles son sus necesidades, y si el programa, una vez distanciados nosotros, empieza a dar o se sostiene en el tiempo, y la familia asume la resolución de la cotidianidad y de la vida de sus hijos e hijas en común, sin necesidad de todos los operadores que estamos en un momento trabajando con ellos. A la vez, el programa prevé una instancia de supervisión o de covisión con profesionales expertos específicos, tanto en el caso de la supervisión y de covisión, muchas veces con operadores, por ejemplo, los terapeutas que trabajan con los niños y con los adultos responsables, como para hacer un análisis de la situación familiar, y en la medida de lo posible poder compartir, es decir, covisionar en estrategias y avances, retrocesos, problemáticas y posibles intervenciones que contribuyan al bienestar de la familia.
Bien, por mi parte, espero haber sido lo suficientemente clara en estas explicaciones. Les agradezco nuevamente su tiempo en poder ver esta disertación. Les dejo mi teléfono también de contacto y mi correo electrónico y por supuesto quedo a disposición de todos ustedes.